Vía Pública. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo de Vía Pública por las pantallas de Canal 24 Horas. No terminó de la mejor forma, pero terminó. Eso finalmente es lo concreto. El Colegio de Profesores bajó finalmente el paro nacional, que se extendió por cerca de 50 días tras la votación que se realizó este día lunes. Cerca de un 65,7% de los docentes optó por deponer la movilización, resultado de una consulta en la que solo participaron más de 20.000 profesores a nivel nacional. Esto, si hacemos la diferencia de los más de 40.000 de la instancia anterior, de esta reñida elección, donde solamente había una diferencia de un poco más de 250 votos. Según el Magisterio, la primera razón de esta baja fueron las vacaciones de invierno, pues esta consulta se realizó mientras los docentes de 7 regiones del país estaban en receso académico. Pese a este respiro para el gobierno, el término del paro no significa el fin de la lucha para el Magisterio, pues la opción ganadora mandató también a su directorio a diseñar una nueva estrategia para concretar finalmente los puntos del petitorio que el Mineduc a su juicio no entregó. En tanto, la titular de Educación, Marcela Cubillos, dijo esta tarde que el Colegio de Profesores tomó la mejor decisión, anunciando que van a continuar con el diálogo institucional y que ya se comenzaron a cumplir los compromisos adquiridos. Una de las noticias que destacamos en Vía Pública, que también vamos a estar conversando en los próximos minutos. Como siempre, otros temas también que ponemos en la mesa de Vía Pública. ¿Cuál es la provocación de pregunta que nosotros instalamos esta noche? Ahí está. ¿Se podrá implementar la jornada laboral de 40 horas semanales? ¿Sí o no? Las dos opciones justamente que se están dando con respecto a este punto. Recordemos que el día de hoy se votaba justamente este proyecto presentado por una serie de parlamentarios. Había un receso, ya habrá que ver cuál es la noticia, la novedad con respecto a las próximas horas, pero quedó instalada este proyecto presentado por parlamentarios que de alguna manera se contrarresta con el proyecto que también ha sido una iniciativa del gobierno. Entonces, si no, pueden participar en el fanpage de 24horas.cl con esta pregunta que les planteamos al inicio de Vía Pública. Vamos a materia internacional, porque claramente los ojos están puestos en Reino Unido. Hace bastante tiempo, hay que decirlo. El Brexit, este divorcio de los británicos con la Unión Europea, se ha aplazado, se ha extendido hasta el 31 de octubre, es el último plazo. ¿Será el último plazo? Bueno, pero el día de hoy ya hay novedades con respecto a quién tendrá que llevar las riendas de este Brexit y otros temas, evidentemente. Hablamos de Boris Johnson, quien es el nuevo líder del Partido Conservador británico y asumirá como el premier de ese país. Vamos a estar conversando justamente sobre Johnson, sobre cuál es la proyección del Brexit, qué pasa con Reino Unido y la Unión Europea en este Vía Pública, justo a nuestros invitados que presentamos a esta hora. Hassam Akram, académico de la Universidad Diego Portales y director de la sede chilena de Wake Forest University. Hassam, muchas gracias por acompañarnos como siempre y bienvenido. Gracias por la invitación. Y también Manuel Gárate, académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica, investigador del Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social, COES. Manuel, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches. A ver, tenemos ahí la imagen del nuevo premier. Lo comentábamos fuera de cámara, y ahí les hago la pregunta a ti, Hassam, primero. Es muy distinto este nuevo primer ministro a lo que se ha tenido en la época moderna de Reino Unido, ¿no? Por su perfil, por lo extrovertido, por lo controversial también que es Boris Johnson. Sí, es un personaje bastante pintoresco. Y al final la gente está hablando de él como si fuera la versión británica de Donald Trump. Pero curiosamente, cuando fue alcalde de Londres, Donald Trump dijo: yo no iría a Londres porque hay mucho peligro de terrorismo islámico. Y entonces Boris Johnson le respondió: yo no iría a Nueva York porque hay un riesgo de toparse con Donald Trump. O sea, no son marcando inmediatamente las diferencias. Exactamente. Al final, lo que representa Boris Johnson es un oportunismo completo. Al final, frente a la gran pregunta de la política británica en este momento, que es el Brexit, Boris Johnson escribió 2 artículos, uno a favor y uno en contra, y se decía que estaba agonizando para tomar su decisión. Y la realidad fue que él decidió ser un líder de este movimiento en contra de la Unión Europea porque le convenía para escalar políticamente. Una persona que busca el poder, que siempre ha querido ser primero ministro. Es muy distinto que Trump en ese sentido también. Es el oportunismo total, no hay una sobriedad, una seriedad que es más típico del estilo político británico. Una persona muy de la farándula al final, pero la farándula política.
Manuel, ¿cómo podemos ver lo que va a ser la erupción de Boris Johnson? Recordemos que le gana a Jeremy Hunt, el actual ministro de Relaciones Exteriores, pero siempre estuvo por sobre la candidatura de Hunt con respecto a los votos de los Tories. ¿Cómo ves tú lo que va a ser ya el día jueves, cuando conozcamos lo que va a ser, cómo se podría decir acá, su plan de gobierno, donde principalmente el Brexit es clave acá? Ahora, todo lo que uno ha leído sobre él y lo que se comenta en los medios es que lo define es la imprevisibilidad. Es decir, no se sabe lo que va a hacer. Como dice Hassan, es muy oportunista, ha construido una carrera a partir de eso. Él es un hombre que también ha vivido en muchos países, ha vivido en Europa continental, nació en Estados Unidos, por lo tanto es un hombre cosmopolita, sabe el valor de la Unión Europea. Sin embargo, en este momento, como ve que la temperatura sube, en el fondo a favor del Brexit en buena parte de la población inglesa, de hecho, él sigue y sabe muy bien dónde poner sus fichas. Y conoce muy bien la Unión Europea, perdón, estuve leyendo que él fue corresponsal en Bruselas. Corresponsal en Bruselas, y de ahí va también desarrollando esta crítica y este euroescepticismo que ha sido parte de lo que finalmente era la victoria. Trabajó en las fake news antes que se inventara el concepto. O sea, era conocido porque escribía cosas en el Daily Telegraph, muchas de ellas que tenían que ser desmentidas después, pero él seguía insistiendo en que eso eran cosas que se discutían al interior de la Comunidad Europea y de la Comisión Europea. A ver, aquí vamos al tema del Brexit, porque uno diría, bueno, un primer ministro tiene que ver todos los temas del gobierno dentro de la estructura política, por supuesto, que tiene Reino Unido, pero claramente la caída de Cameron, lo que fue luego Theresa May, y ahora Boris Johnson, está marcado por este divorcio con Reino Unido. ¿Es clave de alguna manera solventar las dudas? Ya Boris Johnson dijo el día de hoy, agradeciendo la elección como primer ministro, que el 31 de octubre se sale de la Unión Europea. Eso es lo que él dice ahora, Claro. pero una persona que sabemos por su historia es capaz de cambiar su opinión. Lo que vemos es que el acuerdo que negoció Theresa May no es aceptable para gran parte del Partido Conservador en la Cámara de Comunes. De hecho, no lo puede apoyaron en avanzar. el Parlamento Theresa May. Sí. Sus propios correligionarios. Sin embargo, lo que podría hacer Boris Johnson es negociar cambios bien cosméticos, cambios pequeños, y podría ser que los más duros, los que dicen en este momento no queremos salir sin ningún acuerdo y dicen no a todo, con Boris Johnson a cargo van a aceptar esas cosas que nunca habrían aceptado con Theresa May. De hecho, Jacob Rees-Mogg, que es supuestamente el más intelectual de la gente pro-Brexit, en algún momento dijo, yo incluso estaría dispuesto a apoyar el acuerdo de May si la opción es entre ese acuerdo y no salir. Entonces Boris Johnson, si consigue un mínimo de cosas de la Unión Europea, podría entonces terminar haciendo lo que quería hacer Theresa May. ¿Puede aprovechar lo que ha sido el desgaste de toda esta separación con la Unión Europea? Totalmente. Él podría lograr tender puentes y generar un acuerdo dentro de un país bien fracturado simplemente con el carisma, con su capacidad de hacer bromas, pero en realidad la única cosa en términos de políticas públicas que puede ofrecer es la misma cosa de Theresa May. Y él no va a sacar nada nuevo a la colación. Manuel, en ese punto, la gran traba que se dio en los acuerdos para salir de la Unión Europea, que significan un menor impacto económico, también migratorio, hay varios elementos, por supuesto, que van a tener efectos con este Brexit, ha sido la situación de Irlanda. Y eso se ha mantenido, no se ha podido solventar. Ya la Unión Europea, a través de sus socios, dice, a ver, esto no tiene mucha vuelta, digamos. ¿Cómo ves tú? Bueno, los irlandeses quieren seguir estando en la Unión Europea. Lo mismo pasa con los escoceses, con los galeses. Se ha ido ampliando. Es decir, se puede instalar una frontera interna también, ¿no? Y eso es un problema para el gobierno británico, pero también es una oportunidad para la Unión Europea. Siguiendo un poco lo que dice Hassan, Emmanuel Macron hace pocos días dijo que a él no le parecía tan mal poder conversar con Boris Johnson y establecer nuevas conversaciones, nuevas posibilidades de llegar a acuerdos. Es decir, hay una parte, Francia es muy importante dentro de la Comunidad Europea, que está dispuesta a ceder algunas cosas, no así los alemanes. Los alemanes esto no lo han visto bien. Para nada. La misma Angela Merkel, digamos, creo que fue una de las últimas en saludarlo. Porque Sí, claro. Boris Johnson representa todo lo contrario de lo que los alemanes esperan de un socio dentro de la Unión Europea. Por un tema de historia también, ¿no? De historia, pero también es todo un sujeto imprevisible, el tema del humor, los alemanes no son muy buenos para los chistes, menos en estos temas. La cuestión económica, ellos han sido muy rígidos. Hay que recordar también que lo que ha alimentado el Brexit y también el rechazo a la Unión Europea dentro de la propia Unión Europea son las políticas de austeridad que se tomaron desde el 2008 en adelante. Claro, recordar también
el punto de, dentro de la Unión Europea, nunca el Reino Unido llegó a adoptar el euro como moneda. Siempre se mantuvo dentro de la libra. Fue un matrimonio con separación de bienes. Con separación de bienes, justamente, una buena figura. Y eso de alguna manera no hacía presagiar que se diera este Brexit, porque recordemos la situación del referéndum, en algún minuto se quería repetir, pero ahí también hay otra historia. Hassan, vemos un poquito lo que es el perfil de Johnson, pero también ha tenido efectos y quiero llegar al siguiente punto. Con la llegada de Johnson ya hay varios ministros, que dijeron, aquí nosotros no seguimos, no podemos seguir con este personaje, con esta persona de primer ministro. ¿Está paralizado Reino Unido con el tema del Brexit? Porque también el Premier tiene que ver varios temas, educación, salud, relaciones internacionales, pero aquí estamos. Sí, no hay otros temas en la política británica. Claro. Es Brexit y nada más. De hecho, los ministros renuncian justamente por la posición euroescéptica y con respecto al Brexit. Precisamente, el ministro de Hacienda Hammond salió porque él no puede estar de acuerdo con la opción de salir sin acuerdo. Entonces, eso es lo que está bloqueando la solución dentro del Partido Conservador, de generar un nuevo gobierno con más consensos. Pero eso habla de la crisis orgánica de largo plazo del sistema político británico. Al final, el gran culpable en todo eso es Tony Blair. Al final, la época de lo que uno podría llamar la concertación en su versión británica, esa época de gobierno de centro-izquierda, pero bien de centro, bien neoliberal, para poner una palabra, el concepto de Tony Blair era mantener todo dentro de ciertos límites de libre mercado y terminó con la guerra en Irak, con 500.000 de muertos, y la crisis financiera que al final desplomó la economía británica porque Tony Blair no quería hacer regulación al sector financiero. Claro. Y lo que hemos visto posterior a esa crisis es una tremenda compresión de los salarios. De hecho, el salario promedio en Inglaterra bajó del mismo nivel que bajó en Grecia. O sea, no aumentó el desempleo, como pasó en Grecia, pero sí hay un problema con lo que ellos llaman la crisis del costo de la vida. Y hay un tremendo malestar, un tremendo rechazo contra todo. El Brexit es símbolo de eso, la incapacidad del sistema político de procesar la rabia de la gente. Claro. Y no hay opciones reales de políticas públicas para enfrentar eso. Y finalmente, el punto que poníamos en la mesa, hay una estructura institucional que está paralizada porque el único norte es justamente cómo se va a separar finalmente de la Unión Europea. Los otros temas están presentes, pero pasan a un segundo y tercer lugar. Bloquean todo, claro. Porque salir de la Unión Europea en términos económicos solamente puede generar daños. Están vendiendo una visión ilusoria de lo que podría ser un Gran Bretaña independiente del contexto económico del continente. Pero la realidad es que existen lo que se llaman cadenas globales de valor, que implica que un bien típico, un auto, no es fabricado en Gran Bretaña, sino que pasan la frontera todos los componentes, cada elemento, las ventanas, las ruedas, en distintos países de la Unión. Y cruzan muchas veces antes de terminar su construcción. Entonces, si ponen una frontera de aduanas, entonces colapsa todo y por eso el Servicio Nacional de Salud está comprando grandes cantidades de medicamentos, porque si salen sin un acuerdo, ponen barreras de aduana, el sistema económico del país colapsa completamente. Entonces, la promesa de salir de la Unión Europea como solución al malestar de la población es más bien un síntoma de la incapacidad de generar soluciones. Ahora, dejando claro que el gran desafío y la gran tarea que tiene Boris Johnson hacia adelante es este Brexit con o sin acuerdo. Manuel, la pregunta es si los socios de la Unión Europea podrían llegar a la posibilidad de aplazar nuevamente este Brexit. Y de hecho también considerando lo que son las negociaciones para de alguna manera ceder o no lo que tú comentabas hace algunos minutos. Ellos oficialmente han dicho que no, sí, que no están dispuestos a ceder, sobre todo principalmente en la posición alemana, pero ya la nueva comisaria europea dijo que estaba abierta a nuevas conversaciones. Es decir, ¿ya hay algunas señales? Sí, es que en esto no se puede decir definitivamente está cerrado. Inglaterra es demasiado importante, el Reino Unido es demasiado importante para simplemente cerrar la puerta. A ambas partes les conviene un acuerdo y por eso que han insistido durante todos estos meses en llegar a un acuerdo. Boris Johnson yo creo que quiere acelerar esto. Pero estoy de acuerdo con Hassan que finalmente él puede dar vuelta a este asunto y ser él el que aparece logrando un gran acuerdo para Inglaterra, aunque finalmente no sea algo muy distinto de lo que ya existía. Ahora, me voy al otro lado del charco. ¿Qué pasa con un acuerdo entre Reino Unido y Estados Unidos? No tanto porque, claro, hacen las similitudes, como ustedes bien lo decían, es muy distinto Boris Johnson de Trump. Pero evidentemente el acercarse a la primera economía mundial justamente para compensar de alguna manera el efecto económico financiero
social y político hasta algún minuto que puede tener el Brexit, es una alternativa que está dentro del eventual programa de este primer ministro británico? Existe como posibilidad, yo creo que ya entre Estados Unidos y Gran Bretaña existe un comercio y existen numerosos acuerdos comerciales. Yo creo que un acuerdo más no va a cambiar mayormente la situación. Probablemente sea interesante ver el acuerdo que acaba de firmar la Unión Europea con Canadá, que ahí sí que hay una muestra de los beneficios que puede tener un acuerdo de este tipo. Claro. Pero la verdad es que yo creo que no reemplaza en ningún caso un acuerdo con Estados Unidos a los beneficios que tenía el Reino Unido estando dentro de la Unión Europea. Sí, hablan mucho de eso, ¿no? La opción de alinearse con una economía de libre mercado, que es supuestamente mucho más similar a lo que quiere por lo menos una parte del Partido Conservador para el futuro del Reino Unido. Viendo quién podría ganar más que el otro, porque aquí si uno piensa con las fichas del tablero, aquí Reino Unido tiene menos que ganar, o sea, Estados Unidos tiene menos que ganar que Reino Unido. Entonces, el muñequeo ahí podría venir justamente por Washington. Es una situación donde lo que está prometiendo esa parte del Partido Conservador, que cree que un tratado de libre comercio con Estados Unidos es una solución, es algo completamente ridículo. Porque si uno mira cómo funciona el sistema de Estados Unidos para negociar un tratado de libre comercio, tiene que primero pasar para el Congreso, luego lo tiene que negociar a nivel del Ejecutivo y luego volver al Congreso. Estos tratados necesitan décadas para negociar. No es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Y eso es lo que están prometiendo. Entonces, por primera parte, imposible de hacerlo. Y dos, Estados Unidos queda un poquito lejos del Reino Unido. Sí, claro. No es la misma cosa la integración entre dos economías separadas por luchar. Tampoco funciona. Y recordemos también la historia que une y desune a Reino Unido o Inglaterra en su minuto con Estados Unidos, que también la historia te da un peso. Ahora son aliados militares, eso sí. Sí, claro. Es una alianza histórica de muy largo plazo. Sí. Eso no hay duda. Pero otra cosa es una alianza económica con las características que tenía la Unión Europea. Recuerden que la Unión Europea también negocia con China, es decir, las posibilidades de negociar cuando son acuerdos entre muchos países son mucho mejores que cuando se negocia de un solo país con otro. De hecho, el principio regulatorio que tiene la Unión Europea tiene mucho más altos estándares de salud. Y uno compara al Reino Unido, que en este momento comparte esos altos estándares, con lo que hace Estados Unidos. La carne de vacuna con hormonas artificialmente inyectadas. El caso del pollo con cloro. Claro. Esos son, de hecho, dos ejemplos principales que se están entrando en el debate Los azúcares público. en los alimentos también son mucho más altos en Estados Unidos. Y el punto es que el Reino Unido, como Europa, prohíbe la venta de carne con hormonas, prohíbe la venta de pollo con cloro. O sea, ya habría que cambiar la ley. Exactamente, para tener un tratado con Estados Unidos, cambia la ley y además permitiría a las grandes transnacionales de salud, del sistema privado de salud que tiene Estados Unidos, a entrar en los contratos del Servicio Nacional de Salud, que es un sistema totalmente estatal. Gente lucrando con salud en el Reino Unido no está bien visto. Comer comida con todas las hormonas que tiene la comida estadounidense tampoco está bien visto. Bajar el estándar. Totalmente. Manuel. Es bajar el estándar. Y en ese sentido, la Unión Europea, si hay algo que lo caracteriza, es el alto estándar que ha puesto a nivel de servicios, de alimentación. Y en ese sentido tendría que ser mucho. Me queda un minuto. Tener su visión con respecto al ciudadano, la ciudadana británica, con la figura de Boris Johnson. Es un país dividido. Un país dividido entre campo y ciudad, entre élites más cosmopolitas y clases medias o clases bajas. Es decir, yo creo que lo que divide hoy en día a la sociedad británica es justamente el Brexit. Y es una división que puede ir escalando en el tiempo. Esta es una demostración de una división que se viene alimentando hace muchos años, desde la época de Tony Blair, incluso antes. ¿Hassan? Totalmente de acuerdo con Manuel. De hecho, el problema ahora es que hay personas que aman a Boris Johnson que no van a conocer a nadie que tiene una actitud crítica. Porque la votación de Brexit, si uno mira las encuestas, es tan polarizado por región, por clase social, por tipo de casa, que al final las personas que aman a Boris Johnson, y lo aman en verdad, es una pasión que en la política antes no existía, no van a conocer la otra parte, porque estamos polarizando y perdiendo la capacidad de tener conversaciones con la otra parte. Hassan Akram, Manuel Gárate, muchísimas gracias por acompañarnos en Vía Pública. El jueves, de hecho, claro, mañana, miércoles, el Palacio de Buckingham, la tradición monárquica también en Reino Unido junto a la reina, y luego el jueves ya empieza a delinear
lo que es su hoja de ruta. Así que vamos a estar muy atentos también en Canal 24 Horas. Agradecido, muchas gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos a separarnos, pero antes recordamos siempre nuestra pregunta del fanpage de 24horas.cl y también los resultados preliminares. Ya le preguntábamos, ¿se podrá implementar, cree usted, la jornada laboral de 40 horas semanales? Un 79% dice que sí, que efectivamente se va a poder implementar. Un 21% dice que no. ¿Qué opinan ustedes con respecto, ya más en Chile, en el terreno, estas 40 horas semanales? La verdad, bueno, yo conozco la experiencia Hace tanto francesa la de las diferencia, 35 por horas. La experiencia de las 35 horas es que finalmente es una buena idea en términos de que le dio más tiempo a las personas para disfrutar su tiempo libre. Sin embargo, ha sido violado de distintas maneras. Es decir, en la práctica prácticamente nadie funciona con las 35 horas. Hay unos estudios económicos que demuestran que Estados Unidos, por ejemplo, podría tener el mismo nivel de PIB, el mismo nivel de riqueza que tenía en 1960, pero trabajando solamente 2 días a la semana. Entonces encuentro maravilloso la posibilidad de limitar las horas de trabajo, que puede reducir un poquito el nivel de ingreso, Claro. pero aumentar la cantidad de tiempo que uno tiene libre. Por supuesto, tiene otros beneficios. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Aún hay más de Vía Pública. Regresamos a Vía Pública. Terminó después de 50 días el paro nacional docente, el paro de profesores. Distintas reacciones desde el Ministerio de Educación, desde el Colegio de Profesores. Vamos a estar conversando en profundidad del balance y también lo que sigue, porque aquí no termina. Hay petitorios, hay compromisos, hay también un trabajo por la educación pública de nuestro país. Nos acompaña hasta ahora Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, un gusto estar acá. A ver, ¿qué sigue para adelante? Creo que es la pregunta que muchos se hacen. Son más de 50 días, movilización, reuniones. ¿Cuántas reuniones tuvieron? Creo que 18, 20. Antes del paro tuvimos muchas, durante el paro menos. Tuvimos con la ministra 3 y con el subsecretario un par más. Ya. Esas fueron las reuniones durante el paro. Y ahora, fueron bien reacios a reunirse, se demoraron 4 semanas en sentarse a conversar. Que eso fue la crítica y de hecho es lo que mencionaba usted durante esta tarde. Voy a comenzar por eso, de hecho, la declaración que usted decía. Muchos preguntaban por qué se extendió tanto. Usted decía, es principalmente porque la ministra de Educación se sentó a la 4ª semana de movilización. Claro, nosotros cuando comenzó el paro, el 3 de junio, desde el primer día dijimos, estamos disponibles a conversar y a sentarnos a la mesa, esto hay que resolverlo vía diálogo. Y pasaron 4 semanas para que se sentara la ministra. En algún momento se hablaba de la ministra ausente, se hablaba de cómo era posible que teniendo este conflicto tan fuerte no apareciera. En retrospectiva, ¿era necesario que estuviera la ministra de Educación? En algún minuto ella misma decía, el subsecretario es una voz autorizada justamente de lo que está haciendo el gobierno. Bueno, el subsecretario se sentó la 3ª semana, tampoco fue tanto antes. Y por lo tanto yo creo que es importante que la gente sepa que si esto se extendió tanto, la mayor responsabilidad ciertamente es del gobierno, porque si se hubieran sentado el primer día de paro, cuando comenzó, y que nosotros estuvimos siempre disponibles, están los registros de prensa, todas nuestras declaraciones que siempre dijimos, queremos sentarnos a conversar. Y si hubieran sentado la primera semana, a lo mejor esto se reduce en el tiempo y no se extiende tanto. Entonces, esa postura arrogante, nosotros le llamamos y la definimos de ese modo, esa postura intransigente, cerrada, como esa cosa patronal de mirarnos a nosotros como sus empleados, ciertamente fue un gran contribuyente a que esto se extendiera tanto y que el conflicto se agudizara de la manera que se agudizó. ¿Y hubo responsabilidad del Colegio de Profesores? Bueno, nosotros hicimos todos los esfuerzos por dialogar, hicimos todos los esfuerzos por sentarnos. Uno puede a lo mejor siempre pensar que pudieron haber más esfuerzos de nuestra parte, pero la verdad es que no sé qué más podríamos haber hecho que insistir en sentarnos a conversar. Posteriormente, las respuestas que fueron dando no fueron satisfactorias. De hecho, todavía no son satisfactorias. Yo quiero esto dejarlo muy en claro. La ministra ha dicho que nosotros como directorio habríamos estado de acuerdo con la última propuesta. Eso no es así. Nosotros siempre le dijimos que esto tenía que ser consultado a las bases y esa es nuestra democracia interna. Estamos muy orgullosos de nuestra democracia interna, donde las decisiones las tomamos con la gente, no cupularmente, que es como la costumbre. Normalmente se piensa que la gente elige un representante y esto es una suerte de cheque en blanco para que el representante haga lo que quiera. Pese, Mario, perdón, a que dentro algunos puntos del gremio del profesorado vio de mala manera que el directorio hubiera en la última votación
apuntado a deponer el paro por el desgaste y finalmente aceptar una propuesta insuficiente, decían, pero finalmente tomar una posición al respecto? Nosotros dimos una opinión, que es lo que pensábamos y lo que analizábamos del momento en que estábamos, evaluando también cómo estaba el estado de situación. Todo movimiento inevitablemente tiene un momento que se empieza a desgastar, eso es, hay cansancio, hay presiones, hay amenazas, eso es inevitable. Yo sigo pensando que nuestra opinión era correcta, pero con la misma claridad con que dimos nuestra opinión, también dijimos, pero la decisión es de la gente. Y cuando la gente decidió, aunque hubiera sido por un estrecho margen como fue en ese momento, que fue por 255 votos, que fue nada de diferencia, pero dijimos, un voto más de diferencia, y nosotros asumimos eso, y esa misma noche nos pusimos al frente y continuamos el paro nacional indefinido, porque creemos en esa democracia. Nosotros creemos en esto de que la gente participe y la gente decida. No entre cuatro paredes, no por telefonazo, no por alguna orden de partido. Con respecto a eso, hay una preocupación por la baja participación. Claro, hay un elemento que es ineludible, las vacaciones de invierno. Evidentemente tiene un impacto y ustedes ya lo habían adelantado anteriormente, pero estamos hablando de una diferencia, el número redondo, digamos, la elección anterior, muy disputada, más de 40.000 quienes 36.000. 36.000, perdón. Y en esta ocasión un poco más de 20.000. Sí. La representatividad, la participación, ¿influye también en lo que es el trabajo hacia adelante que vamos a estar conversando? Lo que pasa es que era previsible que iba a haber una baja importante porque la gente no estaba en sus regiones y el reglamento de la consulta permitía votar solo en la comuna donde el profesor trabaja. Y eso sabíamos. Considerando ese factor, yo encuentro que 20.000 votantes es un número bastante importante. Y siempre será mejor resolver entre varios miles que haberlo hecho en el Directorio Nacional, que somos 11, o en la Asamblea Nacional, que son 200 dirigentes. De todas maneras, es muchísimo más representativa esta decisión tomada en base a esta consulta, aunque haya tenido esta merma que se dio fundamentalmente, quiero ser muy claro en esto, en la región metropolitana. En las regiones, en el resto de las regiones no bajó tanto, y en la metropolitana es comprensible porque es la región más grande, donde cuesta más desplazarse y donde la gente sale de la región en el periodo de vacaciones. Lo tenía previsto de tiempo, hay gente que no es, su familia está en otros lados. Era previsible. Yo considero que 20.000 y fracción de votantes, considerando ese factor vacaciones, es un número muy importante y muestra bastante compromiso de mis colegas. Se opta finalmente la mayoría por deponer el paro, pero mandatar al directorio del Colegio de Profesores para seguir ese camino, el petitorio, lo que ha sido también esta negociación que se ha dado con el Ministerio de Educación. La ministra Marcela Cubillos dijo que los compromisos ya se están cumpliendo. ¿Es así? Mire, esperamos que se cumplan. Ya hemos tenido ahora en este mismo día, que hoy día se terminó el paro. Esto está muy fresco. De hecho, la votación ya oficial, concreta, fue durante la tarde. Hoy día al mediodía entregamos el resultado oficial, digamos. Pero ya hemos tenido reportes de regiones donde está habiendo problemas con esto de las recuperaciones y el no descuento, que es uno de los compromisos más importantes que firmó la ministra. Particularmente me han llamado muy preocupados de Antofagasta. Yo hablé con el subsecretario porque es preocupante que una de las cosas más centrales que se firmaron con problemas, según el subsecretario, no es un problema del ministerio, es un problema con un desfase de la entrega de la subvención, pero nosotros esperamos que aquí hay una primera señal de que el ministerio está efectivamente comprometido a cumplir con lo que firmó, y es que no operen los descuentos, porque ese fue el compromiso, lo firmó la ministra, y nosotros ahí vemos que ahí podría haber un primer elemento de desconfianza muy fuerte que se agudizaría si no se cumplen cosas básicas. Recibí también llamados desde la 6ª región, de la 8ª, de la 9ª región respecto a que habían algunas dificultades con este tema, y yo espero, le llamo aquí al ministerio a que si este conflicto quiere que efectivamente se vaya resolviendo, esto tiene que cumplirse lo que ahí se firmó. Sin perjuicio de eso, nosotros hemos sido muy claros que no estamos conformes con la respuesta que entregó el ministerio, porque hay temas muy centrales. Ustedes la catalogaron de insuficiente. La catalogamos de insuficiente porque así lo resolvieron mis colegas, y por lo tanto nosotros vamos a seguir luchando por los temas que quedaron pendientes, particularmente el tema de la mención a las educadoras diferenciales y de párvulos, y el tema de la reforma curricular. Son dos temas muy centrales que nos preocupan, que no los vamos a seguir tratando centralmente con el ministerio, pero sí por otras vías. ¿Qué vías? Judicial, la vía legislativa y la vía administrativa con la Contraloría. Son 3 vías que estamos atacando, o está en nuestro plan hacerlo. De hecho, en la Contraloría ya presentamos un requerimiento, creemos que es ilegal. ¿Se podría llegar a tribunal entonces, a la justicia? Efectivamente, se podría llegar a tribunal, estamos estudiando las demandas. ¿Con qué argumento, Mario?
En el caso de la mención a las colegas educadoras diferencial y de párvulo, que nosotros creemos que hay una discriminación, y posterior a que se estableció esa norma que las deja fuera del derecho, en el año 2010 en adelante, hay varias normas antidiscriminación que se han promulgado en Chile. Por lo tanto, el principio de igualdad ante la ley está, a nuestro entender, violentado en este caso, porque si yo, profesor de educación física, enseñanza media, tengo los mismos años de estudio que tiene mi colega educadora diferencial o de párvulo, y a mí se me paga mención y a ellas no se les paga, nos parece que no se está vulnerando el principio de igualdad ante la ley. ¿No es suficiente con la asignación que finalmente se definió? No, para nada, porque además esa asignación, no solo porque el monto es muy lejano al monto que se paga por la mención, sino porque además sigue sin resolverse el reconocimiento. Esto no es un tema solo de plata, es un tema con el reconocer que sus estudios son tan válidos como los míos o como los de otros profesores o profesoras que sí tienen derecho al pago de la mención, que es una discriminación que no tiene ningún fundamento. Y así se lo hicimos ver al Contralor General de la República. Nosotros ya presentamos un requerimiento para que la Contraloría se pronuncie. Y en el caso de la reforma curricular, nosotros creemos que se está incumpliendo mandatos de la Ley General de Educación. La Ley General de Educación tiene un rango constitucional, es de superior jerarquía a una ley común y, por supuesto, muy superior jerárquicamente a un decreto. La reforma curricular, el Ministerio la está estableciendo mediante un decreto y la Ley General de Educación establece principios de integralidad, que son conceptos que están definidos en varios articulados de la ley, y nosotros suponemos y entendemos que al eliminarse historia, educación física y arte de la formación común obligatoria de estudiantes de tercero y cuarto medio, se incumplen esos mandatos que tiene la ley, que son los de integralidad y formación amplia de los estudiantes. Esto pese a que es el Consejo Nacional de Educación el que toma y que finalmente da lugar a la medida. Sí, pero el Consejo Nacional de Educación puede incluir... Un órgano autónomo para hacer la diferencia también con este punto. Sí, pero mire, ahí hay varias cosas que hay que aclarar. El Consejo Nacional de Educación aprueba o realiza observaciones, que en el fondo es un tipo de rechazo, algo que presenta el gobierno. Sí. Y quien promulga el decreto es el gobierno, el Ministerio de Educación en este caso. Y nosotros le hemos pedido al Contralor de la República que revise con acuciosidad esta incompatibilidad legal a nuestro entender, y si él considera que son razonables nuestros argumentos, no tome razón del decreto. Si no toma razón del decreto, eso significa que lo tiene que devolver al Ministerio con las observaciones que el Contralor General de la República establezca, y por lo tanto el Ministerio tiene que ajustarse a esas observaciones, y por lo tanto sería un triunfo, a nuestro entender sería un triunfo no nuestro de los profesores, sino que de la ciudadanía, que ha manifestado muy fuertemente que le parece que esta reforma curricular no es una reforma beneficiosa para nuestros jóvenes. Nosotros creemos derechamente que es dañina, porque falta de formación en hábitos saludables de vida, en sensibilidad artística y en el conocimiento, integración del relato histórico que nos da nuestra identidad como pueblo, son elementos muy importantes en la formación de un joven. Mario, ahora, de aquí para adelante, ¿cómo se sigue conversando, dialogando con el Ministerio de Educación? Porque claramente con la declaración que usted hace ahora aquí en el programa, con lo que hemos escuchado durante los últimos días antes también de esta última votación, uno diría, ok, se habla de petitorio de medidas insatisfactorias, de arrogancia, pero de aquí para adelante seguir lo que es el petitorio y los compromisos va a requerir un diálogo con el Ministerio de Educación, ya sea con la ministra, subsecretario, autoridades, quién sabe qué. Pero claramente desde el Colegio de Profesores se muestra de que no ha habido un gran acercamiento entre las partes con respecto a lo que sucedía hace 50 días. Sí, pero junto con establecer estas críticas que las sostenemos porque es nuestra convicción de que las cosas no se están haciendo bien en lo que hemos señalado, y además nos hacemos eco y sabemos que hay desconfianza de nuestros colegas en los puntos comprometidos, y por eso vamos a estar muy vigilantes a las señales. Eso no se contrapone a que nosotros podamos seguir dialogando. Estamos disponibles a eso, a pesar de las diferencias que podemos tener, porque claramente tenemos que vincularnos con las autoridades para buscar solución a estos problemas, otros más. Queremos monitorear el sistema de los descuentos, queremos integrarnos a la comisión, al consejo asesor que se forma con la educación pública. Voy a ese primer punto que lo estábamos comentando. Si se efectúan estos descuentos, me estoy poniendo un caso hipotético, por supuesto, ¿habría nuevamente un paro? No sería descartable de ninguna manera, porque si no se cumplen compromisos firmados, obviamente eso sería una muy mala señal. Y si la ministra ha dicho en un documento oficial, con el membrete, timbres y todas las formalidades del caso, que contra planes de recuperación no procederán los descuentos, cosa que está avalado además por la Contraloría General de la República respecto de paros anteriores, en donde se dictamina que, habiendo plan de recuperación y estableciéndose ese compromiso de manera formal, no procede a realizar los descuentos. Claro, lo pregunto porque hay, de hecho, 3 opciones
que se están dando desde el Ministerio de Educación a los sostenedores para que tomen la decisión o no, que una de ellas dice hasta el 15 de enero es la fecha límite para recandelarizar lo que son las clases perdidas. Uno entiende que si no se llega a eso, operaría los descuentos por un tema de protocolo. Bueno, así es, pero el compromiso es que se den las facilidades para que esas clases se puedan recuperar. Nosotros sabemos que esas clases hay que recuperarlas, entendemos que hay una obligación legal de cumplir con el calendario escolar establecido. Los estudiantes lo necesitan además. Lo mismo el ministro dijo, los expertos señalan que estas clases ya no son recuperables. Es que no sé quiénes son esos expertos. Lo concreto es que nosotros no es primera vez que estamos en un paro, no es primera vez que hay un paro largo y esas clases siempre se han recuperado. Por lo tanto, sabemos que es un trabajo enorme. Imagínense, mis colegas lo que van a tener que hacer ahora. Primero, todos estos 50 días de paro no han sido recreativos, ni han sido vacaciones. Son muy desgastantes, muy agotador. De agotador, claro. Después se vuelve a clase y se tienen que hacer las clases normales, que ya son bastante agotadoras, más la recuperación en esa semana. Va a ser muy trabajoso, pero nosotros sabemos que eso hay que hacerlo, estamos comprometidos a eso, pero esperamos que la contraparte, en este caso el Ministerio de Educación, cumpla con su compromiso. Bien, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en Vía Pública. Un gusto estar acá, que tengan muy buenas noches. Igualmente. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato, hay más Vía Pública por las pantallas de Canal 24 Horas. Regresamos a Vía Pública y vamos con las respuestas. ¿Cuáles fueron finalmente los resultados de nuestra encuesta? Nuestra pregunta en el fanpage de 24horas.cl. La pregunta era, ¿se podrá implementar la jornada laboral de 40 horas semanales? En sí, 79% piensan ustedes que efectivamente se podría implementar esta reducción horaria en el trabajo. Un no, 21%. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos con esta pregunta. Siempre la interacción a través de 24horas.cl y nuestras redes como el fanpage de 24horas.cl. Vamos justamente a nuestro portal de noticias para revisar la noticia destacada de esta hora aquí en Vía Pública. Este es un temazo. Reportaje de Verónica Moscoso, nuestra compañera del departamento de prensa. Fruta descompuesta y leche con sustancias oscuras. Las faltas en el manejo de alimentos para recintos del CUNAEP y el FUNGI. Un reportaje bastante. Comida en descomposición, una cadena de frío que no se cumple, denuncias que evidentemente preocupan justamente los niños cuando estamos en una política de eliminar la obesidad, de una mejor nutrición, de una mejor alimentación. Los sectores más desposeídos, desgraciadamente empresas que no están cumpliendo. Reportaje que los invitamos a recordar. Hace un rato estuvo en 24 Horas Central, pero ya está alojado en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Vamos con el tiempo, como siempre aquí en Vía Pública. El frío no pasa, eso está claro. Y lo vemos aquí, un poquito, ese 2,1 es casi un error, creo yo, de la sensación térmica de cada uno, porque los 2 grados están de todas maneras puestos en esta despejada noche de todas maneras, pero que el frío arriesga. Así que abrigarse de todas maneras, tener cuidado por supuesto con estos resfríos que están, estos virus que están dando vuelta. Vamos también a ver qué pasa en los próximos días en la región metropolitana. Miércoles va a subir un poquito la temperatura. Si hoy día estuvimos entre los 14, 15 grados la máxima, el día de mañana 17 grados la máxima, cielos completamente despejados. Para el día jueves vuelven las nubes, parcialmente nublado con una máxima que me encargo al tiro. Doble chaleco si es necesario, yo ya la bufanda la tengo hace rato entre la pega y entre la casa. 11 grados va a haber de máxima solamente en la capital, así que a cuidarse también. Ojo, el Código Azul sigue activo. La información, por supuesto, a través de las redes sociales y también en 24horas.cl para ir en ayuda en las personas de situación de calle. A 8 años de su muerte, ya escuchamos ya en el cierre de Vía Pública. Hoy, de hecho, este bozarrón cumpliría 35 años. Estamos hablando de Amy Winehouse, la estrella británica que partió un día como hoy en 2011 a la edad de 27 años. Quedaba muchísimo por entregar al mundo. Tiempo suficiente, eso sí, para conquistar en el mundo de la música con su profunda voz y potentes canciones que llegaban a un público completamente transversal. Ganadora de 7 premios Grammy y del reconocimiento de los fans y la crítica especializada, estaba en la cima de su carrera. Sin embargo, en paralelo, su vida personal se caía a pedazos.
ligada a los excesos, el consumo de alcohol y drogas. Amy Winehouse se fue apagando, desgraciadamente, poco a poco. Hoy, justamente a 8 años de su muerte, son millones los fanáticos que la recuerdan en todo el mundo. Come Back to Black, canción que lanzó con solo 23 años, fíjense, y que hablaba precisamente de uno de esos amores difíciles. Recordamos esta noche a Amy Winehouse y cerramos Vía Pública. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. La información en Canal 24 Horas, nuestro portal de noticias 24horas.cl y por supuesto nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Nos vemos, chao.